Muy buenos días, que el Señor les bendiga. El título de esta enseñanza es El poder de Dios. Vea, estamos estudiando la serie La batalla de los dioses y ya hemos visto cómo Dios ha destruido a dos de esas deidades que los egipcios tenían como sus auxiliadores, a quienes constantemente le hacían ofrendas, les rezaban y hacían todo ese tipo de parafernalias que ellos creían que funcionaba, y el Señor poco a poco le fue mostrando que no eran nada. Mire, cuando nosotros vemos a la nación de Israel, usted tiene que ver que Dios la ve como su hijo, y el que se mete con uno de sus hijos tiene un problema bastante grande, porque Dios le dice: mi hijo eres tú. Entonces Dios ve a Israel como su hijo, y lo que hagan contra él es algo personal. Póngame atención usted que es papá o que es mamá. Cuando alguien se mete con sus hijos, ya es algo personal, ¿cierto? Usted no puede decir, bueno, eso es cosa de ellos. No, ya usted se lo toma personal, y más si esos niños son pequeños. Cuando son grandes, uno tiene que dejarlos que ellos solos arreglen sus problemas, porque tampoco puede andar uno de metido en cosas y menos en una relación, por decirlo así, ¿no? Pero cuando hablamos de hijos, en el término ahora que estoy hablando, es como un hijo pequeño. Si a usted ve que alguien se mete contra uno de sus hijos o sus hijas, eso es una cosa personal, ya no es un ataque aislado, ya él no se puede defender en ese sentido. Entonces Dios ve a la nación de Israel como a su hijo, y él le prometió que él sería su guardián, como usted podría prometerle a sus hijos que mientras estén bajo su dominio en su casa o sean pequeños, usted cuidará de ellos, ¿no? Ciertamente tenemos esa naturaleza que nos enseña que nosotros somos los responsables de nuestros hijos y que debemos cuidar de ellos. Entonces, para que usted más o menos vaya entendiendo, y es que el Señor le dijo, envió a su hijo, cuando Dios envió a su hijo, envió a la nación de Israel para salvar a Egipto. ¿Se acuerda cuando José llegó a Egipto? Salvó a Egipto y a toda la región de ese tiempo, pues Dios se le reveló a José mediante sueños que eran interpretados por él mismo, y también le dio unas instrucciones al faraón de aquellos tiempos y le dijo: mira, vendrá una escasez, y a medida de que Dios se revelaba a José, la nación de Egipto obtuvo ganados, porque la gente iba al José haber interpretado los sueños bien, haber ido a Faraón y le dijo: mira, estas vacas flacas son esto, estas vacas gordas son esto, tienes que ahorrar aquí. Él construyó graneros y hizo todas esas cosas. Cuando vino la hambruna en toda la región de alrededor de la zona de Egipto, la gente que no tenía granos, que traía el ganado, y entonces intercambiaban el dinero, el ganado, y eso hizo que Egipto fuera una potencia. Pero fue gracias a la intervención de José, usado por Dios. Pero pasaron los años, pasaron muchos años, y ese hijo al cual Dios había enviado para rescatar a esa nación, se había convertido en alguien indeseable para ellos, habiéndose olvidado de por qué ellos habían llegado a esa posición y todas esas cosas. Entonces decidieron que los esclavizarían, y le estaban pagando. ¿De qué manera? Le estaban mal pagando a aquel que un día los había salvado. Entonces el Señor le manda a decir al faraón, ya hemos ido viendo a lo largo de esta serie, le manda a decir: deja ir a mi pueblo, deja ir a mis hijos para que me sirven, o sea, déjamelos en paz, déjame en paz al muchacho, pues ya deja de meterte con él. Y el faraón le dijo: de eso nada, no los voy a dejar ir, más bien los voy a maltratar más. Y recuerden que el faraón, más bien, cuando nace Moisés, empiezan a matar a los niños, a tirarlos al río y da una orden de ejecución, que ellos parcialmente tiñeron el río de sangre. ¿Recuerdan cuando todos esos niños que eran tirados al río o eran devorados por los cocodrilos? Porque ¿cuál era la orden? Agárrenlos y tírenlos al río, que los coman los cocodrilos. No sé si usted ha escuchado esa parte. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces ellos en cierta forma tiñeron el río de sangre, pero de sangre de niños inocentes. Dios, cuando viene con su primer juicio, lo que hace es que tiñe ese río de sangre como juicio, recordándoles que ellos habían hecho eso y que iba a tomar cartas en el asunto. Y eso fue el primer ataque que el Señor le hace al Dios del Nilo que ellos tantos adoraban. Entonces acuérdese, yo quiero que tengan en cuenta esto.
Así como con los hijos suyos usted no quiere que se meta, Dios tampoco quiere que se metan con sus hijos. Y esa posición de hijo que tiene Israel en ese sentido es una posición que tenemos nosotros cuando entramos en Cristo Jesús. Nosotros somos adoptados en Cristo Jesús y tenemos esa posición. Entonces nosotros pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Recuerde que la palabra del Señor dice que a los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Entonces mire, ponga atención porque muchas veces nosotros le voy a decir en estas palabras, a veces somos agentes de juicio. Cuando nosotros estamos en algún lugar y alguien nos maltrata, ojo, Dios va a tomar acciones sobre eso. Porque con los hijos de Dios, con los hijos suyos, no es una cosa fácil que deberían de alguien de meterse, ¿no? Entonces ponga atención. Entonces nosotros vemos que el Señor le está diciendo, déjame ir al muchacho, y aquel le dice que no. Entonces va a ir y le va a ir a atacar todos sus puntos que él se creía que era fuerte. Por eso la enseñanza de hoy se llama, ¿cómo? El poder de Dios. Entonces el Señor va a mostrarle a Faraón quién es él. Porque él le dice, ahora verás lo que voy a hacer a causa de su dureza de corazón. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 8 en el versículo 15. Recuerde que venimos de ver la plaga de las ranas y todo cómo eso se llenó y que ellos, eso era uno de sus dioses a los cuales ellos idolatraban y todo lo volvió molesto. Eso era una cosa terrible, aquel ranero por todos lados que no está en las mesas, en la comida, en todos lados estaban. Y cuando hablamos del poder de Dios, voy a hablar en este aspecto que es muy, muy sencillo. Cuando nosotros nos vemos en comparación con el poder de Dios o queriendo hacer cosas que van en contra del Señor, nos metemos en una rueda donde nunca vamos a acabar. Mire, Éxodo 8, 15 dice, pero al ver el faraón, tenemos la nueva versión internacional, la NBL, ¿sí? Pero al ver faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó tal como el Señor lo había dicho. El Señor había advertido, mira, este tipo es obstinado y cada vez que vayas te va a decir que no. O sea, en otras palabras, hablando así, Dios le dice, mira, este tipo es así, es terco, es duro. Cada vez que vayas, ya verás, te va a decir que no. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón de todos nosotros. Él sabe cómo nos movemos, y tal como el Señor le había dicho. Por eso el Señor dice, ¿quién como yo que dice y anuncia las cosas por venir? ¿Cuál Dios va a hacer eso? Vayan y pregúntenle a sus muñequitos o a quien quiera que sea, a ver si ellos van a decir las cosas con antemano para ver si ellos les van a responder, dice el Señor. Fíjese, entonces dice, entonces el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Aquí hay un elemento muy importante, y es que en todos los milagros estos aparece un elemento. ¿Qué es? A ver si están atentos. La vara, mire, la vara, usted ha visto que en las películas o donde quiera que vaya o cualquier jeroglífico o pintura de los egipcios, ¿sabe cómo salen los faraones? Tienen dos varas. Una simboliza el poder sobre la tierra y el otra simboliza la representación de la autoridad que como faraón y Dios tiene. Entonces el Señor le dice, ahora vas a ir con ese pedazo de ¿cómo se llama? De vara que andaba Moisés, que era que pastoreaba, y le dice, y con esa vara que no tiene ninguna belleza ni nada de eso, vas a ir y cada vez que hagas una acción, esa vara es la autoridad de Dios. Eso representa la autoridad de Dios, y lo que va con autoridad de Dios, así se va a hacer. Cuando vemos a los egipcios, que Moisés va delante de él y el Señor le dice, tira la vara delante del faraón como señal, y se convierte en una serpiente, y vienen los hechiceros y hacen lo mismo. Ellos tienen capacidades también, si usted lo ve, hacen lo mismo, pero la Biblia dice que
esa vara, esas dos varas que tiraron los hechiceros, la vara de Moisés se tragó las de ellos. Entonces, no hay quien le pueda hacer frente al poder de Dios en ese sentido. Entonces, fíjese bien, yo quiero que pongan muchísima atención porque mire lo que dice en el versículo 17. Dice, entonces el Señor, así lo hicieron. Aarón extendió su mano. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en, ¿quiénes? Hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Los magos, ¿qué dice? Trataron de reproducir los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hasta aquí les llegó el poder. Ellos eran imitadores y hacían ciertos milagros. Mire, y eso es algo que nosotros debemos de tener cuidado porque Satanás y sus secuaces también pueden hacer. ¿Usted cree en la brujería? ¿Sí o no? Existe. Eso es magia de parte del enemigo. Existe. Hay personas que tienen, que viven bajo hechizos y todas esas cosas porque el poder del enemigo está ahí. Lo único que ese poder del enemigo no puede es contra el poder de Dios, pero contra la humanidad puede hacer desastres. Pero contra el poder de Dios no hay nada que hacer. Esos magos podían imitar perfectamente algunos milagros, pero hasta un punto. Hay un punto en que ellos ya no pueden y aquí vemos claramente que ellos se vieron sobrepasados y dijeron, hey, fíjese bien, ya hasta ellos se convencieron y dijeron, los magos trataron de reproducir los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es, ¿qué? El dedo de Dios, que en otras palabras esto es el poder de Dios, el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Cómo dice? Tal como el Señor les había dicho, este tipo no hay manera de que entienda. ¿Usted conoce personas así? Que le dice, no, ese dicho que solemos tener nosotros, ¿para qué vas a gastar saliva en ese muchacho? Si no, es una cosa que no va a entender. No perdas tu tiempo con ese, si ese ya sabemos que no hay manera. Eso es un corazón endurecido. Pero eso se puede cambiar, se puede corregir. Podemos llegar al momento de decir nosotros, oye, espérate, tienes razón. Aceptar que nos equivocamos, aceptar que debemos de hacerlo mejor. Y mire, una de las formas más eficaces y que más le agrada a Dios es un corazón constricto y humillado, es un corazón que realmente lo lamenta y se humilla. ¿Qué es humillarse? Cuando, por ejemplo, usted está cometiendo una terquedad que está haciendo daño a su familia o a los demás y usted de repente dice, no, espérate, lo siento, lo reconoce y se humilla, pide perdón y no lo vuelve a hacer. Entonces las cosas cambian, pero o si no tiene el corazón como Faraón, ¿qué va a hacer? Más y más y más y más. La necedad se va subiendo más, no se baja. Cuando usted practica la necedad, el que siembra necedad, ¿qué va a recoger? Necedad. El que siembra obediencia va a recoger obediencia. Es una ley de la siembra. Por eso es cada uno según su especie. Si usted siembra odio, en su momento eso se revolverá contra usted. Si usted siembra amor, usted recibirá amor. ¿Entiende? Entonces es muy sencillo esto. Su corazón endurecido a un corazón obediente o constricto y humillado. Entonces podemos ver de que el faraón, pues con su terquedad, lo único que hace es agravar las cosas, llama a sus magos y a toda esa gente y resulta que ya los magos le dicen, mejor ríndete porque ese es el poder de Dios. Nosotros tenemos limitantes y aunque los magos pudieron hacer milagros, ¿qué beneficios tenían? Si más bien agravaban la situación. Convertir el agua en sangre, ellos también, peor. La cuestión es revertirla. Sacar ranas también, más ranas. ¿Qué remedios son esos? No hay ningún remedio en eso. Y querían duplicar los piojos. Gloria a Dios que no pudieron, porque ¿para qué? ¿Para qué? Entonces podemos ver de que, ¿cuántos de ustedes han tenido piojos alguna vez?
¿Ah? Mire, estas cosas yo creo que, bueno, se dice que eran piojos, pulgas, y eran de esos animales molestos que son molestos. ¿Recuerdas, Chepe, cuando estuvimos allá en Roatán, que fuimos al paseo de la playa que habían en la noche y había un montón de pulgas ahí, ¿no? Pues yo no sé si eran pulgas, mosquitos, pero yo no logré matar ninguno, eso está claro, pero ¿eran molestos, sí o no? Pues usted imagínense todo eso en los animales y en la gente. Eso era una cosa tremenda. El juicio de parte de Dios viene y de dónde sale, dice la palabra del Señor, todos esos animales, del polvo de la tierra. Fíjese, allá en el huerto del Edén, el Señor como castigo le dice al hombre, tú al polvo volverás, porque polvo eres. O sea, tú no eres absolutamente nada grandioso en ese sentido. Y el hombre viene y dice, no, el polvo es un Dios. Vamos a hacer aquello que dice Dios, que no es nada en algo importante, siempre llevando la contradicción, porque usted, por ejemplo, mira el colectivo abecedario, que Dios deja la señal del arco iris como una señal de juicio que un día hubo, y ellos la agarran y la pasean delante de Dios diciendo, a mí no me importa, que vuelvas otra vez. Entonces siempre contradiciendo constantemente. Entonces podemos ver de que el polvo, mire, y esto me llama la atención, porque el polvo está en todos sitios, ¿cierto? Y es insignificante. ¿Ah? ¿Sí o no? Polvo es insignificante. Pero yo les digo una cosa, aún el polvo, algo tan insignificante, puede servir a los propósitos de Dios. Y usted y yo somos polvo de la tierra, polvo eres y al polvo volverás. Nosotros podemos servir en algo más grandioso que en lo que son esos animalitos, para destruir esos argumentos, esas barreras que se levantan en contra del Señor. Pero me llama la atención es de que los egipcios habían tomado el polvo como un dios. Imagínense la necedad. Y ese dios tenía un nombre en la mitología egipcia, se llama Geb. Es el dios de la tierra y de la fertilidad. Se creía que Geb era la tierra misma y que su risa causaba terremotos. También era responsable de hacer que las plantas crecieran, por lo que era adorado como un dios de la fertilidad y la cosecha. En su origen, dice que en la mitología egipcia, en el origen de dónde salió ese dios, dice que ese dios fue el fruto de otros dioses que se habían casado, el cielo y la tierra. Pero de repente vino el dios del viento y los separó, entonces él se quedó en la tierra y el cielo es otro Dios. Entonces, a todo, por eso dice la Biblia que profesando ser sabios se volvieron necios. Entonces le habían puesto como nombre el dios Get. Para Faraón era una de sus deidades muy importantes. Se creía que Get era quien daba el trono a los faraones, por lo que los reyes egipcios a veces eran llamados herederos de Get. Mire, y era algo que para ellos trascendía al más allá. Cuando eran enterrados, ellos pensaban que sus almas, que las almas de los muertos estaban asociados al inframundo de la tierra, como los abrazaba y ahí se quedaba. O sea, tenían un montón de ideologías o de ideas en su cabeza que a todos le ponían todo eso, y el Señor les va a enseñar de que el Dios todopoderoso, al Dios que nosotros adoramos, es el Dios del cielo y de la tierra. La plaga de piojos, que fue la tercera plaga de Egipto. Mire, los piojos, esta plaga a lo cual ellos adoraban, ya no tenían a quién recurrir, porque ellos oraban a la tierra para que los salvara de lo que había salido de la misma tierra. Entonces Dios derrota a otra de sus deidades inmediatamente y la vuelve una molestia para ellos. Eso ya no era un Dios, ese polvo ya no era un Dios, sino que era una molestia constante para ellos. Y fíjese bien, y eso es lo que ocurre muchas veces. A veces
lo que nosotros tenemos por algo importante luego se vuelve una molestia tremenda para nosotros. En la vida debemos de tener muchísimo cuidado. ¿Por qué Dios usó ese polvo? Dios mostró su poder sobre la tierra. En Egipto era algo importante, pero Dios les enseñó que para él no era nada. El polvo significa la sencillez del hombre para Dios. Descrito en Génesis 3:19, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabe? Ponga atención. Dios utiliza lo que es el polvo, lo más insignificante, para humillar a un hombre que se pensaba que era Dios. ¿Cuánto no más con qué nomás nos puede humillar a nosotros? O sea, con simple polvo lo humilló. Humilló a toda esa nación que se creían que eran muy limpios. ¿Sabe que los egipcios se caracterizan porque era gente que se bañaba en aceite? Si usted mira las películas, tienen un relato muy bien, y de hecho los ha visto cómo son en cuanto al tipo de cabello que usaban. Ellos odiaban esos bichillos de los piojos. ¿No lo ha visto que solo tenían una colita aquí todo raspado? ¿Se acuerda usted cuando estaba pequeñito que solo le dejaban la burrita aquí? ¿Por qué era? ¿Ah? Para que esos piojos no anduvieran por ahí haciendo de la suya, ¿cierto? Usted no ha visto, todos esos niños de pequeños allá en esos pueblos, lo primero que le recetan es cortarle ahí. Bueno, hoy en día hay otros tipos de La Biblia nos enseña y nos advierte siempre acerca de lo que es la idolatría. Ese pueblo era muy idólatra y Dios los juzgó. Y cuando un cristiano, alguien que va a la iglesia o que crece en la iglesia, se aparta del Señor, cuando se aparta se va en pos de otros dioses y Dios no lo tolerará. Porque Dios, así como defiende a sus hijos, también que los disciplina. Y si usted es hijo de Dios, créame que no hay nadie que vaya a venir aquí a decir: no, yo me fui de la iglesia cuando era joven y no volví a saber nada, y va a venir y se va a parar aquí y va a decir: me ha ido de maravilla toda la vida y yo soy una hija de Dios o un hijo de Dios. Mentira. Se va a ir a meter, pero en problemas, en problemas, en problemas, hasta que venga y reconozca y diga: no debía haberlo hecho. No va a encontrar a nadie que dé testimonio de ser un hijo de Dios que le haya ido bien. La Biblia nos enseña a través de las escrituras como la historia del hijo pródigo. Era el hijo de aquel hombre que simboliza el padre, y mire, se fue, no le fue bien. Y así un montón de historias. Y yo conozco unos cuantos testimonios y seguramente usted también conocerá. Mire, Dios puede usar cualquier cosa para traer juicio. Y nosotros debemos de entender de que Dios es fuerte, temible, Él es poderoso. Tiene advertencias sobre la idolatría, de apartarnos detrás de cualquier cosa. En este caso, el faraón tenía como ídolo el polvo, la tierra, las ranas y todas esas cosas que luego iremos viendo cómo se desarrolla. Pero también quiero detenerme un momento a que usted entienda de que hay muchas distracciones. Por un lado tenemos a los egipcios, a los hechiceros que ya no pudieron hacer absolutamente nada, se les acabó el poder. Y la Biblia nos advierte acerca de que habrán falsos maestros. De hecho, Moisés va a citar a estos hombres por nombre que se opusieron al Señor. Y hay muchos lugares donde hay mucha idolatría, como muchos países, pero la idolatría y la hechicería también ha entrado dentro de la iglesia. No crea usted que todo ese montón de milagros que usted dice que son manifestación de la obra de Dios, pueden ser milagros que vienen de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo va a advertir que en Mateo va a decir que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros que harán grandes señales y milagros. Entonces, el hecho de que usted mire una iglesia o mire en una pantalla que ahí están habiendo milagros, no debe de irse con ese engaño, porque los milagros también pueden venir de parte del diablo. Y los milagros no le garantizan la entrada al cielo.
¿Acaso no vio milagros Faraón? Si fuera que si usted se convirtiera por ver milagros, Faraón se hubiera convertido rapidito, ¿sí o no? Porque él miraba esos milagros, vio el agua en sangre, vio aquel ranero, vio aquel piojero, pero no quiso. Su corazón permaneció duro. Entonces los milagros no son una señal, una garantía de que el Espíritu Santo y que Dios está ahí. ¿Me hago entender? La Biblia nos advierte con muchísima claridad que nosotros debemos de tener cuidado con eso, de no apartarnos también del Señor. Hay advertencias sobre esa idolatría, el peligro de apartarse de Dios. Dios siempre advirtió a su pueblo que alejarse de Él traería consecuencias. En Jeremías 2:13, fíjese bien, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, mi fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. El pueblo de Dios abandonó la fuente y eso hace alusión a Cristo. Cuando nosotros nos apartamos, abandonamos esa fuente de vida, a nuestro Señor, y levantaron otros dioses. Cuando los cristianos se alejan de Dios, pueden levantar otros dioses en sus vidas. No siempre son ídolos físicos, pero sí podemos hacer de ídolos otras cosas, como nuestros corazones, irnos detrás de nuestros propios deseos. Mire, Mateo dice en 6:24, dice que el dinero, mire lo que dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará a otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Podemos irnos detrás de nuestras propias pasiones y abandonar también el camino que Dios nos ha marcado. El placer, los deseos de la carne son idolatría también. En aquellos casos nosotros podemos ver de que ellos tenían al Dios tierra, al Dios sol y todos esos dioses, pero nosotros también podemos hacerlo. Nosotros también podemos hacer nuestros propios dioses. El placer, los deseos de la carne. Gálatas 5:19-21 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Gálatas 5:19-21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. La gente vive en este contexto, alejados de Dios, y todo lo compara con la hechicería, la idolatría. Todo eso está en el mismo nivel de pecado. Envidias, borracheras, orgías semejantes, entre las cuales advierto que ya se ha dicho antes. ¿Qué dice? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero leerlo. Vamos, retrocede nuevamente, porque los que han hecho un Dios para sí no tendrán un Dios para la eternidad. Mire, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, ¿qué dice? Inmoralidad, impureza, sensualidad, ¿qué más? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Se podría hacer un estudio de cada una de esas conductas. Fíjense bien: envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No importa quiénes sean,
no importa la edad que tenga. No heredará en el reino de los cielos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Tú quieres practicar todas esas cosas, irte detrás de todas esas idolatrías, adelante, dice el Señor, pero un día vendrá el juicio. 450 años más o menos tardó Dios en llegar a hacerle juicio a los egipcios. 400 y pico de años tardó Dios en llegar a hacerle juicio a los cananeos. Y así, también le hizo juicio a la generación de Noé, también le hizo juicio a Sodoma y Gomorra. No dejó sin castigo a todos aquellos que debía de enjuiciar. Y aunque usted se pregunte, no, pero es que Dios ya no actúa así. No, por supuesto que no. Él está esperando. Llegará un día, dice, que juzgará a todos. Un solo día que juzgará a todos. Porque hacía intervenciones de juicio. Ahora mismo estamos en tiempo de gracia para que nosotros lo entendamos. El orgullo, la autosuficiencia que tenía Faraón también era causa de juicio. Dice Deuteronomio 8:14. Deuteronomio 8:14 dice, entonces tu corazón, ¿qué dice? Se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Fíjese, el Señor le dice a esta misma nación, entonces ten cuidado de que tu corazón no se orgullezca y te olvides. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? ¿Qué fue lo que hizo toda esos egipcios? Se olvidaron de lo que Dios había hecho a través de José. Se olvidaron, ¿cierto? Y muchas veces tendemos a olvidar. Mire, yo le digo una cosa. No se olvide de lo que Dios ha hecho por usted y a las personas que Dios ha usado para bendecirlo. Ellos olvidaron cómo José les había salvado de la hambruna y se echaron en contra de él. Quisieron exterminarlo a toda su descendencia. Pero Dios no lo permitió. No olvide, iglesia, el orgullo, los deseos de este mundo, nuestro corazón pueden convertirse en un ídolo y apartarnos de Dios. Las consecuencias de apartarnos de Dios, cuando alguien se aleja de Dios y pone su confianza en otros dioses, la Biblia dice que experimentará sequedad espiritual. ¿Sabe? El Señor Jesucristo dice en uno de los evangelios, dice que es peor, porque Él viene, nos limpia, estamos en Él, viene, nos limpia, pero que luego que nos alejamos, vienen esos espíritus malignos. Y ya no viene solo, viene acompañado, porque dice que ellos andan buscando dónde reposar. Y las cosas se vuelven peor. Y ya nosotros no encontramos saciedad, se vuelve sequedad. Así ha dicho Jehová, dice Jeremías 17, así ha dicho 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Vamos a leer en esa versión, dice Jeremías 17:5, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne, ¿qué? O sea, confía no, ¿sabes qué? Ahora no, yo estoy aquí, estoy en una relación, estoy bien y todas esas cosas, en aquellos que confían en el hombre. Mire, y del Señor se aparta su corazón. Apartar el corazón de Dios es idolatría también. Véalo como usted lo quiera ver. Que dice el siguiente versículo, versículo 6, dice, será como arbusto en lugar, ¿cómo? Y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Alejarse de Dios conlleva consecuencias. El no adorar al Dios de los cielos y de la tierra conlleva consecuencias. Puede que sean de carácter natural en esta vida, pero
de lo que sí tiene que estar seguro es que serán de carácter espiritual en la otra. Experimentará sequedad, angustia, tormento. Por eso los cristianos debemos de mantenernos firmes, perseverantes. Las opciones son dos: o perseveras o lo que te espera es sequedad. Una vida totalmente desolada. Busques por donde le busques. No podemos luego recuperar el tiempo. La Biblia nos enseña que el tiempo para nosotros es breve, pero pasa. Pasa más deprisa de lo que usted y yo podemos pensar. Nosotros hacíamos cuentas con Daisy la vez pasada. Llevamos 25 años en este país y decíamos, se nos fue volando. Perdimos el tiempo. ¿Se acuerda la enseñanza de la semana pasada? No pierde el tiempo. No pierde el tiempo. Y las opciones son así. Las opciones que nosotros podemos llegar a tener, no hay una buena opción en alejarse del Señor. Siga perseverando. Aunque si usted pues se ha alejado, también puede regresar. Dios siempre está dispuesto a recibir de vuelta a quienes a quienes se arrepienten y desean volver a Él. Él desea, dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y Él es amplio en perdonar. No es tarde. No es tarde. Entonces yo quiero que usted entienda que Dios puede usar hasta el polvo de la tierra para traer juicio. Dios puede usar cualquier circunstancia, puede usar a su jefe, puede usar a quien sea para traer juicio. Entonces no piense que somos los reyes del mambo, que nosotros no. Faraón era un tipo poderoso, era el hombre más poderoso en aquellos tiempos sobre la faz de la tierra, y Dios lo humilló. Dios lo humilló en gran manera. Entonces, ¿quién? Decía Faraón, ¿quién es el Señor? Más bien tendría que haber dicho, ¿quién soy yo para hacerle frente al Rey eterno? Deje el impío. ¿Sabe la palabra impío qué significa? La palabra impío quiere decir impiedad, que no tienen misericordia, que no tienen, o sea, que son, en otras palabras, que son gente sin compasión, pues, que ven que les vale, que son injustos, que hacen, que no le importa cómo está su situación, si su vida, y no, pasan por encima suyo sin importarle absolutamente nada. La palabra impío es falta de piedad y la palabra pío es piadoso, es para personas que se compadecen del hermano, de la familia, del esposo, de la esposa, que intentan siempre cuidar del uno al otro. Pero el impío es, a mí no me importa absolutamente nadie más que yo y nadie más que yo. Ese es un impío. Y en los impíos Dios les dice, escuche bien, deje el impío su camino. ¿Qué es lo que le está diciendo que deje? Deje esa forma de vivir y vuélvase y arrepiéntase. Deje el impío su camino. Faraón ciertamente era un impío, era un hombre sin misericordia, capaz de hacer todo lo que era desagradable al Señor. Si nosotros, en Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo lo creo. Mire, es interesante nosotros ver que no somos nada, como Él dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Eso, cada vez que usted esté limpiando su casa, recuerde que polvo es y polvo se convertirá. Que no somos absolutamente nada
alejados de Dios. Ahora nosotros somos, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Él dice que usted es más valioso que cualquier tesoro. Si estamos en Cristo tenemos un gran valor, pero si no, simple y sencillamente dice que somos polvo, que nos convertiremos en polvo, que trascenderemos hacia la eternidad, hacia un lugar donde a nadie le va a gustar estar. ¿Qué podemos hacer entonces? Reconocer el pecado, confesárselo a Dios, arrepentirnos y dejar lo que nos aparta de Dios, volver a buscar a Dios en oración, en su palabra, permanecer en comunión con los demás creyentes. Si vamos a ser cristianos, seámoslo de verdad, iglesia. Siempre debemos de reconocer, mire, cada vez que nosotros miramos la historia de Faraón, vamos a ver la historia de muchas personas que se niegan. Pero todas estas cosas, dice la palabra del Señor, que se escribieron para que nosotros aprendiéramos de ella, para que nosotros entendamos de que no hay nadie. Es la historia y lo pueden buscar ustedes en la historia de Egipto. Todas esas cosas ocurrieron. Nosotros no podemos hacerle frente al poder de Dios. Más vale que estemos de su parte en vez que en contra de Él. Voy a invitarlos a que se pongan en pie. Oh Señor, oramos hoy, Señor, porque tenemos que reconocer que hemos levantado a otros dioses delante de ti. Algunos hemos hecho un Dios a nuestra propia imagen, un Dios que perdona, un Dios que no le importa lo que yo haga, un Dios que va a permitirme todo, hacer cuanto a mí me dé la gana, y eso es hacer un Dios a mi imagen. Pero tu palabra dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, quien es amplio en perdonar. Señor, nosotros reconocemos, Señor, que pecamos constantemente. Usted puede hacer su propia oración en cuanto a su condición de impiedad, de maldad, y decirle al Señor: yo no quiero ser así, Señor. Yo no quiero ser practicante de ninguna de esas cosas abominables que tú no toleras, Señor. Yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero perseverar, Señor. Ayúdame, dígale. Y si usted está haciendo las cosas correctamente, dígale: Señor, gracias, porque hasta aquí, Señor, tú me estás ayudando. Y gracias, Señor, por recordarme que sin ti simple y sencillamente seré algo sin propósito y viviré en la sequedad, sin encontrar consuelo ni alivio. Reconoce sus pecados, pídale perdón al Señor, pero también pídale perdón a aquellos que haya agraviado. Busque al Señor en oración, permanezca en la comunión con los demás creyentes, vaya a los grupos de crecimiento, implíquese más en los estudios. Eso le traerá alivio a su corazón. Cuando los cristianos se apartan de Dios, levantan otros dioses y están cayendo en idolatría espiritual. Pero Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a recibir a quienes se arrepienten y vuelven a Él. Hágase la pregunta si ha notado algo en su vida que está ocupando el lugar de Dios. Necesita volver a acercarse a Él quizás.